Ahí cada uno se acomoda. Como la activación de un espacio, compartir. Bueno, muy buenas noches tengan todos y todas, como se dice ahora. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio con el escritor Carlos Cortés. Mi nombre es Rodrigo Soto y voy a ser el moderador de esta conversación en la que esperamos que ustedes también intervengan más adelante. Por el momento permítanme iniciar agradeciendo a las instituciones que hacen posible que estemos esta noche hoy acá conversando. El Centro Cultural de España, en cuyas instalaciones nos encontramos, la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, gracias a la cual ustedes están esta noche acá, el Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud también nos acompaña y auspicia en esta actividad, la Biblioteca Nacional de Costa Rica y la empresa Koenig Sabroso. La actividad de hoy es con el escritor Carlos Cortés. Carlos Cortés nació en San José en 1962 y tiene una obra muy vasta, tiene muchos libros publicados tanto en narrativa como en poesía y en ensayo. Una de sus novelas más conocidas, más no la primera, se titula Cruz de Olvido y fue publicada en el año 1999. Algunos años más tarde, en el año 2002, publicó esta otra novela titulada Tanda de Cuatro con Laura. Un poco más adelante todavía publicó un libro muy particular que se llama La Gran Novela Perdida, historia personal de la narrativa costarricible. Publicó un libro de cuentos, su primer libro de cuentos publicado se titula La Última Aventura de Batman. Fue publicada en el año 2010 y está en la lista de lecturas sugeridas del Ministerio de Educación Pública, y esa es la razón, esa es una de las razones por la cual Carlos está esta noche aquí con nosotros. En el año 2013 publicó una novela que no tengo aquí a la mano, titulada Larga Noche hacia mi madre, y en el año 2017 una colección de cuentos titulada Los Huérfanos del Absoluto. Su obra poética es realmente muy extensa, ha publicado tal vez una decena o quizás hasta una docena de libros de una decena de libros de poesía. También, como les decía, Carlos ha escrito y publicado ensayos. Es un escritor y un pensador y un intelectual, llamémoslo así, con muchas inquietudes y muchas facetas. Carlos es además periodista, o sea, estudió periodismo, trabajó durante muchos años en el Diario de la Nación y es actualmente profesor en la Universidad de Costa Rica. El otro invitado es nuestro amigo Álvaro Rojas Salazar, quien es el director del Colegio de Costa Rica y también es escritor. Tengo la impresión de que la violencia en distintas formas y de diferentes manifestaciones es uno de los temas más centrales en tu obra. Incluso mucha de esa violencia está asociada con la masculinidad y cómo se nos enseña a ser hombres a los varones. ¿Qué podrías decir al respecto de este tema de la importancia de la violencia y la masculinidad en tu obra narrativa? Antes de contestarte, y te voy a contestar inmediatamente, quería hacer una pequeña confesión. Mi madre era maestra de educación para adultos y tenía una enorme admiración por ese trabajo. Creo que tenía la plena confianza en la capacidad transformadora que tenía la educación. Ella me transmitió y supo transmitirme esa devoción y ese cariño hacia sus estudiantes, y quería decirlo, uno de los temas centrales de mi literatura es la violencia, y la violencia atravesada, como bien explicó Rodrigo,
por la manera en que socialmente somos construidos como hombres, ¿verdad? A finales de los años 40, una pensadora francesa, Simone de Beauvoir, escribió un libro sobre lo que ella llamó el segundo sexo, y pues decía que las mujeres no nacen, que las mujeres se hacen, que son socialmente construidas. Pues los hombres también, la verdad, somos socialmente construidos a que nuestras respuestas sean instintivas y sean siempre atravesadas por la violencia, por lo que yo he llamado un poco estos rituales de paso a sentirse lo que yo llamo hombre, macho masculino, macho alfa, ¿verdad? En la sociedad humana, ¿verdad? Y efectivamente buena parte de mi literatura trata de eso. Trata de eso porque unos meses antes de que yo naciera, mi padre fue asesinado. Y fue asesinado porque él se vio envuelto, por proteger a un amigo, se vio envuelto en una de estas peleas en un bar, ¿verdad? En el bar de lo que en ese momento en el centro de San José era, y es todavía, el Club Unión. Yo tardé mucho, digamos, en convertir ese tema en un tema literario, porque las cosas más importantes en la vida por lo general no se dicen, ¿verdad? No estamos preparados para decirlas, ¿verdad? Por lo general las cosas que nos afectan, como el amor, como la muerte, pues no las decimos nunca. Un escritor muchas veces no se hace las preguntas fundamentales. Y bueno, hubo un momento en mi vida, creo que ya había ocurrido cuando parte de mi poesía está atravesada por esta especie de pecado original que está marcado en mi cuerpo, ¿verdad? Con el que está marcado mi cuerpo. Sobre todo en la transición de la poesía a la narrativa, yo decidí que si tenía sentido escribir, era para hacerme yo mismo estas preguntas. Tomando alguna distancia, me he acercado a esto que llamé hace un rato los rituales de la violencia, las ceremonias del poder masculino, y cómo eso conduce a veces en un instante a una tragedia y de alguna manera a tocar profundamente una sociedad. En una novela que se llama Cruz de Olvido hay una frase que, bueno, cuando yo la leí me morí de risa, como probablemente todo el mundo, ¿verdad? Pero después me quedé pensando en esa frase. La frase es: en Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang, ¿verdad? Y después uno continúa leyendo la novela, puede entender que el sentido de esa frase es irónico, pero me queda una profunda duda en relación con la literatura costarricense a partir de esa frase. ¿Hay material suficiente en la historia de Costa Rica para alimentar la literatura, para alimentar la ficción? Y yo sí creo que en Costa Rica pasan muchas cosas, porque estamos en un momento de transición que probablemente ustedes viven como un proceso de crisis, en que a veces nos da como esta sensación de que las cosas se nos pierden firmeza, pierden seguridad y como que se nos están cayendo. La literatura de lo que se trata es de fijar un cierto conflicto y explotarlo y aprovechar ese conflicto hasta el final de lo que ese conflicto pueda dar. Y eso quizá no siempre se ha dado, ¿verdad? Eso es cierto. Algunos libros de Carlos, no sé si todos, pero me atrevo a decir que hablando de narrativa tiende a ser así. Justamente al tiempo que nos están contando una historia, nos está diciendo: esto que usted está leyendo no es la realidad, es una versión, una representación, una deformación de la realidad.
¿Qué te parece esta visión? ¿Y podrías referirte un poco a eso? Algún historiador o teórico de la literatura que decía que no hay nada menos realista que una novela realista. Y voy a romper con ese orden lógico de la narración, que no es para nada lógico, que es uno de los grandes descubrimientos de la civilización humana, que es ordenar la realidad. Realmente el discurso ordena la realidad. La realidad no está ordenada en un principio, un desarrollo y un final, para nada. La vida no es así, pero queremos verla de esa manera y porque nos da seguridad. Por supuesto que nos da seguridad. Hay una forma de jugar especialmente con el tiempo del lector, y es a lo que vos te referís, que es cierto. Por ejemplo, a mí me ha gustado, yo eso no lo he hecho, pero bueno, hay autores que les gusta jugar con el habla popular, con la manera en que hablan los costarricenses, por ejemplo, ¿verdad? En mi caso no es así, pero yo sí he explorado otras formas de romper eso, ¿verdad? Por ejemplo, tratando de meterme un poco en la forma de narrar del personaje o de la manera en que un personaje piensa las cosas. Me interesa mucho más la emoción que pueda provocar en el lector ese episodio, y pienso que una buena manera de hacerlo, digamos, es a través de esta técnica, digamos, de esta ruptura temporal. Uno podría decir que algunas de las novelas de Carlos son novelas realistas, pero no, ¿verdad? De pronto tienen irrupciones, como en Cruz de Olvido, cuando aparece en la casa materna, empieza a llenarse de agua, ¿verdad? Y es absolutamente onírico eso, ¿no? Ahí estamos como acercándonos a un gran tema, creo yo, en la literatura de Carlos Cortés, que es el de la locura, que va a desarrollarse aún más en Larga Noche hacia mi madre. Ya habíamos hablado un poco del padre. El motivo del padre es profundamente importante en tu literatura, pero el de la madre relacionado con la locura también. Mi literatura oscila, no quiero sonar aquí como demasiado dramático, pero oscila entre la muerte del padre y la locura de la madre. El padre y la muerte del padre en mi literatura tiene que ver con el registro de lo legal, porque pasa por una crónica, es decir, su asesinato, como yo les dije, pasa por una crónica. Ese padre, digamos, es una figura de alguna manera que me produce, que está escrita, mientras que la locura tiene que ver con la incapacidad que tiene el loco, en este caso la loca, para mí la locura es femenina, de tener una palabra. Es decir, el loco en nuestra sociedad es el que no tiene derecho a hablar, o el que es desacreditado por hablar. En mi penúltima novela, Larga Noche hacia mi madre, yo exploro el tema de la locura a través de esta incapacidad que tiene el personaje para decir su verdad. El loco no puede decir su verdad. Esa verdad es desautorizada socialmente, políticamente. Finalmente los libros están hechos de palabras, pero uno puede usar muchas palabras, puede usar pocas palabras, puede usar palabras metafórica y poéticamente, o puede usarlas contenida y descriptivamente, y en el curso de una vida uno también cambia en ese sentido. Entonces, yo que conozco y he acompañado a la obra de Carlos, somos además amigos y fuimos compañeros de colegio. Entonces, te pediría, Carlos, que te refieras un poco a ese aspecto del lenguaje en tu obra narrativa y cómo se ha ido cambiando. Con la edad, que créannos que le sucede a todo el mundo, ¿verdad? Uno se vuelve más responsable del peso de las palabras y se da cuenta que el silencio es tan importante
como lo que se dice, y que quizá lo que uno quita es más importante que lo que uno deja. Yo creo que en la literatura latinoamericana ha habido hubo un agotamiento de la experimentación. Pensábamos que teníamos como que desordenar el diccionario y que había que íbamos a aprender que íbamos realmente a cambiar el castellano completamente. Y descubrimos que no, que es el castellano el que lo cambia a uno. Hay una transformación completa del mercado literario en el cual ustedes están envueltos. Bueno, no voy a sacar el celular, pero bueno, el celular nos impone otra realidad. Las tecnologías móviles, las series de televisión, toda la transformación del mundo editorial, del mundo de las librerías, del mismo papel, ¿verdad?, de la cultura digital, nos impone otra cultura y otra manera de recepción literaria, que pienso que también ha transformado los géneros literarios. 1999, después del olvido. Sí. Publicás una novela que creo yo no solo ocurre o ocupa como escenario en la ciudad de San José, sino que la ciudad de San José es un personaje esencial de esa novela. ¿Cuál fue el interés y cuál fue tu relación con San José? ¿Cómo pensaba San José para la literatura? ¿Era esta novela una manera de introducir a la ciudad de San José en la literatura latinoamericana, costarricense por lo menos? Yo tenía muchos pendientes. Esa novela yo tardé como 10 años en escribirla, y por supuesto que la novela que se publicó no fue la que yo empecé a escribir 10 años antes, y el que la publicó tampoco, porque cuando terminamos de escribir un libro, cualquiera de los que estamos aquí, somos diferentes del que comenzamos, ¿verdad? Por supuesto. Mi generación y un grupo de amigos habíamos tenido la ambición de crear literariamente a Sanchepe. Habíamos leído una serie de obras que ocurrían en París, en Buenos Aires, en Ciudad de México, que eran obviamente capitales que tenían prestigio literario. Y bueno, San José por supuesto que no tenía, no sé si lo tiene ahora, pero bueno, no tenía ningún prestigio literario, ¿verdad? Y bueno, sí, tenía esa ambición de construir, porque sentía que era un motivo literario de Latinoamérica que también podía explotarse en Costa Rica. En los años 60 en América Latina surge una generación de escritores que no solo transforma la literatura latinoamericana, sino que la catapulta al mundo entero, ¿verdad? El boom de la literatura latinoamericana: Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, por decir tal vez los 4 más reconocidos de ese grupo. Para los escritores que siguieron, eso fue un peso enorme, ¿verdad? Algunos los opacó tanto que dejaron de escribir, ¿verdad? Escritores de generaciones más recientes han tenido diversas actitudes ante ese fenómeno. Algunos han sido parricidas abiertamente, ¿verdad?, escribiendo manifiestos en contra de eso, tratando de matar esa sombra. En el caso tuyo, ¿cómo fue esa relación? Porque yo creo que no es así de tanta confrontación con ese grupo de escritores. Para mí, digamos, todavía en el colegio, los autores fundamentales eran estos autores que vos identificás como la generación del boom. Es decir, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, yo sumaría Octavio Paz, Cabrera Infante y otros. Y por supuesto que yo me iría un poco más atrás. Para mí ya era muy importante Borges en ese momento. Y bueno, y luego será Alejo Carpentier y un autor argentino. José Donoso también, ¿no? José Donoso, pero en ese momento un autor argentino fundamental para mí, que fue Ernesto Sábato. Claro. Entonces yo nunca sentí que tuviera que matarlos, Claro. ¿verdad? Y además, como hice periodismo mucho tiempo, conocí, si se quiere, a diversos García Márquez. Para mí García Márquez no era el García Márquez de las mariposas amarillas, o nada más de las mariposas amarillas. Visto desde un hombre en plena madurez, ¿qué representa, qué significa la literatura en tu vida? Para conocer el mundo y de alguna manera para
para entender quién era yo y cómo podía comprender el mundo y hacerlo un poco más parecido a mí mismo, incursioné en la literatura. No desde un punto de vista de la escritura, sino como lector. Percibía que había algo vacío en alguna parte, ¿verdad? Y eso lo llené de alguna forma con la literatura. Mi identidad pasa por ahí. Yo sé que muchas veces se concibe que la literatura y los libros tienen que ver exclusivamente con la razón y que es algo muy intelectual, ¿verdad? Para mí tiene que ver con mi piel, es decir, con mi cuerpo, con un hecho político, por ejemplo, fundamental, ¿verdad? O sea, mi identidad pasa por ahí. Y la escritura me ha comunicado o me ha permitido comunicarme probablemente con lo que yo más he buscado en el mundo, que es un padre. Y a lo largo de la vida me he ido comunicando, digamos, como con esos otros padres simbólicos que de pronto eran escritores o que eran lectores como yo o que me recomendaban libros. Entre todas estas referencias literarias, autores, libros, yo quería preguntar, ahora que está de moda Joker, ¿verdad? El Guasón, ¿de dónde sale Batman? ¿Verdad? Sale de una camiseta que me regaló mamá, que yo me ponía y con la cual me sentía volar y toda la cosa, ¿verdad? Después me compraron el traje completo. Sale de un cinturón, pero también que era el baticinturón, por supuesto, ¿verdad? Y sale sobre todo de la serie de televisión, digamos que tal vez ustedes considerarán muy fuera de moda y como muy pola tal vez, o que el Batman es un poco gordo, ¿verdad? Ahora elegantemente lo diríamos ahora vintage, ¿verdad? Es un Batman del pop art. Yo quisiera saber, digámosle, bueno, más como curiosidad de cuál es la escritura más destacada que usted tuvo y por qué usted cree que tuvo gran impacto en el lector. Una muchacha de Parrita que se presentó y me dijo, vea, yo me distraigo nunca se me olvidará, yo me distraigo con el vuelo de una mosca, pero desde que abrí la primera página no pude dejar de leer el libro. Creo que eso es lo más bonito que me han dicho jamás. Le agradezco y soy honesto con el hecho de que a la hora de mencionar los relatos que usted ha mencionado y demás, Costa Rica y más en la parte suburbana que usted menciona se está perdiendo y ahorita hay, digamos, como una generación frágil. Sí. Ese hecho se está perdiendo mucho lo que viene siendo la culturalidad de grandes masas y es muy bonito porque a la hora de ir a los mencionando, usted, digamos, sus escrituras no las he leído honestamente, pero es bonito porque a la hora de las menciones que hace no se altera el tiempo, sino como que va con una secuencia muy fresca y original a la hora de que un lector joven como yo pueda plasmar y entender completamente a qué se va a referir usted con el tiempo. La pregunta, para ser más concreta, es ¿qué legado quiere dejar usted sobre el joven de hoy en día? Porque básicamente, como lo vuelvo a explicar, la generación frágil que hoy estamos haciendo se está perdiendo todo y eso nos enriquece a ambos para ver con qué proceso evolutivo vamos a llegar, o sea, qué de corazón, qué desea usted dejar entre nosotros. Gracias. Sobrevivir, resistir. Si lo puedo resumir en una expresión, dos, ¿verdad? Creo que sería eso. Mis historias hablan de lo que creo que en Larga Noche hacia mi madre llamo las grandes mujeres de la tierra. Bueno, gracias a que hubo mujeres que me enseñaron a sobrevivir y a resistir y a aguantar. Mi familia se ha sostenido y se sostuvo siempre gracias a las mujees y
Y me parece que ahí hay una lección de solidaridad y de comprensión humana. Si yo puedo dejar un legado es que hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay un poeta alemán que dice: no existen victorias, sobreponerse es todo, que es Rilke, ¿verdad? Eso es lo poco que yo podría decir, y le agradezco mucho su pregunta. Yo quería saber si en algún momento usted como escritor ha sentido la inquietud, ¿verdad?, de momento de publicar sus libros, de compartir algo que es muy suyo, ¿verdad?, porque son sus palabras, son sus emociones, sus sentimientos, ¿verdad?, de poder, o preguntarse a sí mismo, pues, ¿podrá llegar al lector? Si poder comunicarme con el lector por medio de mi libro, ya que es lo que puedo dejarle al lector por medio de él. Mis libros tienen un poquito de calidad, o la calidad que tengan, es porque soy inseguro. Es decir, siempre esto que usted me está preguntando, me lo pregunto constantemente, a cada momento. La característica del escritor es no confiar en las palabras. Yo sé que parece lo contrario, ¿verdad? Pero yo desconfío profundamente de las palabras, y desconfío profundamente de la capacidad que tienen las palabras de comunicar lo más importante, ¿verdad? Constantemente pienso que lo esencial, lo fundamental, no es comunicado. Si hay un momento en que ya no me cuestionara esa vinculación, probablemente dejaría de escribir, porque se necesita una atención. Mis libros no son tan entusiastas, porque cuentan mi vida, ¿verdad? Y parten de esta herida, ¿verdad?, que yo les conté. Porque bueno, esa herida soy yo, ¿verdad? Esa herida ya estaba ahí, y yo he nacido para encarnarla, dice un poeta francés, ¿verdad? Sí, esa herida ya estaba ahí, porque yo cuando nací ya mi padre había sido asesinado, y yo cuento esa historia. Hay que sobreponerse a la historia personal. Yo la exploto como escritor. Yo la pongo a trabajar de alguna manera, ¿verdad? Pero para vivir todos los días hay que ser un poco más normal, porque de otra manera no podría vivir, ¿verdad? Y eso implica un esfuerzo. Implica un esfuerzo por no estar siempre en ese lugar a donde mi memoria me lleva, ¿verdad? Todos tenemos un sótano oscuro en nuestra casa, y no podemos ir demasiado a ese sótano, porque de otra manera nos quedaríamos ahí, ¿verdad? La memoria hay que construirla alrededor de la esperanza y de la comunicación, por supuesto, ¿verdad? Como ven, hemos hablado de la literatura, pero hemos hablado ante todo de la vida. Y es que de eso se trata la literatura. O sea, la literatura, los libros no son otra cosa que una forma de acercarnos a la vida, a las vidas, a nuestras vidas. Y los libros de Carlos nos permiten hacerlo, y esta conversación también. Yo le agradezco muchísimo a Carlos y a Álvaro, y a mí muchísimas gracias. Muchas gracias. Su presencia, este diálogo generoso. A ustedes también, y a las instituciones que hicieron posible este encuentro que hemos tenido esta noche. Las reitero: el Centro Cultural de España, el Ministerio de Educación Pública, la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, el Colegio de Costa Rica, la Biblioteca Nacional y la empresa Koenig Sabroso, que tiene para ustedes un pequeño refrigerio al que nos convidan, y los invitamos a compartir un ratito informalmente todavía aquí, mientras nos comemos un sanguchito y nos tomamos un fresquito. Muchísimas gracias por su presencia y asistencia. Espero que hayan tenido un rato de provecho. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.